estar quieto y saber que yo soy Dios, dijo Dios en el Salmo 46. Con esa misma actitud quiero invitarte a sentarte. Dios me lo bendiga a todos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y trabajo con un equipo pastoral increíble, el pastor Sergio, el pastor Oscar, con John Peter, con Paola, con Yoko y con muchos otros líderes que trabajan con nosotros y que somos parte de un equipo pastoral y que estamos para servirle en todas las cosas. Si es tu primera vez, quiero invitarte a que si no conoces esta iglesia y es tu primera vez que estás llegando, que pases por la mesa de los próximos pasos y la mesa de bienvenida, y ahí van a darte más información sobre nosotros. De la misma manera, iglesia, el 16 de septiembre tenemos un evento que es la Noche Internacional, en el cual van a venir nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos samoanos, y van a participar. Y por favor, regístrate en la mesa de atrás, hay registraciones, ahí puedes registrarte para comida, para si haces manualidades y quieres vender eso, puedes venderlo, pero comida, eso estamos pidiendo que los dones, y también para hacer talentos, si cantas, si eres una persona que haces algo en particular y te gustaría hacerlo, puedes hacerlo ese día. Va a ocurrir aquí afuera y va a ser un evento bellísimo de 4 a 7 de la noche, el 16 de septiembre. Amén. También quería decir, yo sé que lo dijeron ya, pero el 13 nosotros tenemos solamente 2 grupos, Rooted y un estudio bíblico en general. Entonces, por 10 semanas vamos a tener un estudio bíblico donde vamos a venir todos juntos, va a haber adoración y va a haber estudio bíblico y oración. Son 3 cosas que vamos a estar haciendo por 10 semanas. Comenzando el 13 de septiembre y va a ser los miércoles y va a ser algo que va a ocurrir nosotros aquí como iglesia. Entonces quiero invitarte a que a las 6:30 los miércoles por 10 semanas te comprometas, busques la forma de comprometerte a venir aquí, porque vamos a estudiar el libro de Primera de Corintios durante ese tiempo, y la primera ronda la voy a estar dando yo durante estas semanas, pero voy a pedir, después vamos a estar llamando a varios líderes que me ayuden a hacerlo cuando comencemos la segunda ronda. Así que vente, porque va a ser bendición. Si no has tomado arraigado, tómalo. Si has tomado rooted, tómalo, porque va a ser bendición para tu vida. Bueno, hoy comenzamos con una serie que hemos titulado Nosotros, su pueblo. Y específicamente esta serie va a hablar en cuanto al propósito de Dios sobre nosotros como pueblo de Dios, como familia de Dios. Todos tenemos la necesidad de pertenencia. De hecho, yo soy venezolano y pues al yo decir que yo soy venezolano, lo que estoy diciendo es que yo conozco los olores, las fragancias, los sistemas, la corrupción que el país vivió, la crisis económica, la crisis política, las circunstancias, porque me identifico como venezolano. Si tú dices yo soy mexicano, estás diciendo que tú conoces la cultura, la comida, los olores. Si dices que eres salvadoreño, que eres guatemalteco, eso es lo que tú estás diciendo. Pero yo soy también hijo de mi papá y mamá, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo eso, yo estoy diciendo que hay una línea, una descendencia, que hay unas costumbres, unas tradiciones buenas y malas a veces, que yo conozco en mi familia. Yo soy esposo de María, lo que quiere decir que hay una relación de pertenencia. Yo soy papá de Esther y Débora, lo que quiere decir que hay una relación de pertenencia. Todo ser humano, sin excepción alguna, tiene necesidad de pertenecer a algo, a un grupo o algo. En viajes que he hecho solo y en lugares que he estado solo, he llegado a comprender que tú puedes tener todo lo que tú quieras, puedes estar en un país nuevo, puedes estar visitando, viajando, haciendo misiones o lo que sea, pero si tú no tienes a la gente que tú amas, no es la misma cosa. Hay algo especial en ser unido con un grupo de personas. Y no hay nada más malo y más feo que estar solo. Fíjense que es tan importante que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó ayuda idónea, o mejor dicho, una persona que al mismo nivel de Dios estuviera en su vida para estar con Él. Y es lo que nosotros conocemos. De hecho, no nacimos para ser personas solas. Tú me dices, pastor, yo soy independiente, yo hago lo que yo quiera y yo no necesito a nadie. Eso es mentira. Porque la gasolina de tu carro alguien tuvo que haberla creado. Los caminos para llegar aquí tuvo que crear. La ropa que tú tienes tú no la cosiste, ¿verdad que no la cosiste? Y la otra cosa es que si la cosiste tú no hiciste la tela, ¿verdad que no hiciste la tela? Yo no me imagino aquí a nadie, literalmente, con una máquina haciendo tela. Y si tú la hiciste, no la teñiste tampoco. Tú me dices, pastor, yo no necesito de nadie. Eso no es verdad. Todos necesitamos de alguien, porque el pollo que te comiste ayer en el almuerzo, o la carne que te comiste, tú no la mataste. Quizás la cocinaste, pero tú no la mataste. ¿Estás conmigo? Todos necesitamos de alguien. Y cada asunto de pertenencia te deja saber que hay un nexo, que hay una conexión, que hay un eslabón.
Por eso en nuestro bello romántico idioma español hay frases que tienen que ver con sentido de pertenencia. Por lo menos yo digo yo soy hijo de, yo soy esposo de, yo soy miembro de Sunrise Church en español. Yo soy de México, de Colombia, soy hijo de Dios, soy hija de Dios y eres mujer. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces todo lugar tiene un sentido de pertenencia, hasta los planetas tienen un sentido de pertenencia. Lo que ocurre en Júpiter no pasa en la Tierra. Lo que pasa en la Tierra no pasa en Júpiter. Lo que pasa en Júpiter no pasa en Marte. Las galaxias tienen sentido de pertenencia. Cuando tú lees asuntos de astronomía, no astrología, porque astrología es un asunto que no es de Dios. Astronomía es la ciencia que estudia las estrellas. Tú vas a verte que la astronomía te dice que diferentes galaxias pasan diferentes cosas. Hay sentido de pertenencia. Entonces, todo ser humano, quiera o no quiera, necesita tener una identidad con algo o con alguien. Cuando esa identidad se pierde y no existe una identidad de que tú perteneces a una familia, a un grupo, a un país, normalmente empieza a haber una desasociación de tu identidad o empiezas a buscar una identidad. Hoy en día en nuestra comunidad hay grandes luchas con la que es el sentido de pertenencia, el sentido de identidad. Hay personas que están en una familia y se sienten que no son parte de una familia. Hay personas que son de un género y se sienten que no son de un género. Hay personas que están en un grupo y se sienten que no son parte de un grupo. Y es interesante porque esto cada vez se intensifica más y se agrava más, en mi opinión. Por eso es que cuando yo digo la frase nosotros, su pueblo, lo que estamos diciendo es que nosotros somos y pertenecemos a Dios. Claramente. Y no es cualquier tipo de pertenencia, porque el decir yo que soy del pueblo de Dios, estoy diciendo de que Cristo con su sangre derramó su sangre por mí y Él me dio a mí un sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Por eso me gustaría que leyéramos Juan capítulo 17 hoy para hablar acerca de la oración donde Jesucristo le ve al Padre de lo que Él está pidiendo para que el pueblo de Dios pueda ser como pueblo. Entonces, si tú te pones a pensar un poquito en esto, antes de llegar al capítulo 17 de Juan, tú vas a encontrar varias cosas. Tú vas a encontrar que Jesucristo anuncia que va a morir. Vas a encontrar que Jesucristo lava los pies a los discípulos. Vas a encontrar que los discípulos estaban peleando con ellos, entre ellos mismos por posiciones. Vas a encontrar que les da la promesa del Espíritu Santo. Pero vamos a hacer una lista rápidamente, comenzando por el capítulo 13. Tú vas a encontrar en Juan capítulo 13, versículo 21, que Jesucristo dice que uno de sus discípulos los iba a traicionar. Y cuando hablas de traición, no estás hablando de un sentido de pertenencia, estás hablando de un sentido de que la persona puede hacer lo que quiera en contra de la comunidad, en contra de la familia, en contra del grupo, del núcleo del grupo. Jesucristo nos dice a nosotros en el capítulo 13, versículo 21, que uno de ellos le va a traicionar. Y sabemos que ese fue Judas. Pero después del versículo 38 del capítulo 13, le dice a Pedro que le va a negar 3 veces. Al mismo Pedrito que dijo que iba a morir por él, que iba a derramar su sangre por él, Jesucristo le dice 3 veces, me vas a negar. Lo que nuevamente tiene que ver con un sentido de pertenencia. Pero después en el capítulo 14, versículo 9, te dice claramente, y les dijo, me voy. Ahora Jesucristo le dice, yo me tengo que ir, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que morir, tengo que dar mi vida en la cruz del Calvario y me tengo que ir. Si sigue buscando en el capítulo 15, versículo 5, te dice, les dijo que fuera de él nada podían hacer. Entonces le dice, me voy, pero ustedes sin mí no pueden hacer nada. Entonces al decirle me voy, pero ustedes sin mí no pueden hacer nada, lo que está diciéndole es que todo lo que ellos son entra y está bajo su bendición. Entonces, aunque me voy, ustedes siguen siendo parte de mí. Después volvemos otra vez al capítulo 13, versículo 33, y te dice, no puedes ir a donde yo voy. Yo me tengo que morir en la cruz del Calvario y tú no puedes venir conmigo todavía. Después en Juan capítulo 15, versículo 18 te dice, el mundo los odiará. El mismo versículo 18 dice, no os extrañe, a mí me aborreció primero el mundo. Entonces Dios le dice, o Jesús le dice a sus discípulos, antes del capítulo 17, les dice, el mundo los va a odiar, los va a aborrecer en la misma manera que a mí me odia, en la misma manera que a mí me aborrece. Y todas estas cosas tienen que ver con un sentido de quién tú eres, ¿verdad? En el versículo 16 te dice, en la hora más difícil me abandonarán. Ahora no le habla a Pedro solamente, le dice a todos los discípulos, ustedes van a salir corriendo. Y fue exactamente lo que pasó. Cuando vinieron a arrestarlo, todos se fueron. Estuvieron siguiéndolo, pero cada vez que la cosa se ponía peor, todos se paraban, todos se iban.
Seguimos leyendo. Te dice en el versículo 33 de Juan 16, te dice, habrá sufrimiento en este mundo, le dice Jesucristo. Y luego después en el versículo 16, versículo 2 te dice que iban a ser víctimas de líderes religiosos pensando que estaban haciendo un favor a Dios. Y después en el versículo 5 del capítulo 16 te dice, me voy nuevamente. Ahora, si yo dejo todo lo que yo tengo por seguir a Jesús, es porque yo quiero ser parte de la tribu de Jesús, parte del grupo de Jesús, parte de aquellas personas que han comprendido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo abandono todo lo que tengo por estar y caminar con Jesús. Y de repente Jesús me empieza a decir a mí, me voy a ir, lo voy a dejar. Yo me hago la pregunta, ¿cómo que tú te vas? Si tú no has terminado de derrocar a los romanos, porque los judíos pensaban que Jesucristo iba a derrocar a los romanos. Entonces, ¿cómo que tú te vas? ¿Cómo que tú te vas a ir y no nos vas a poner nosotros en las posiciones políticas que queríamos estar? Y después te dicen, me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? Tú no te puedes matar. Si a ti te matan, se acaba todo esto. ¿Qué estás hablando tú? Y después Jesucristo dice, me voy y usted no puede venir conmigo. ¿Cómo que tú te vas y no podemos ir contigo? ¿Qué estás hablando? O sea, que después de 3 años te hemos seguido y ahora tú te desapareces y nosotros tenemos que quedarnos aquí solos sin ti. Después Jesucristo le dice, hey, los van a odiar al punto que hasta lo van a matar y cuando los maten van a decir que está haciendo un favor a Dios. Y yo me diría, pero ya pisa los frenos, yo te estoy siguiendo a ti para que tú traigas el reino de los cielos aquí y ahora tú vienes a decirme que me van a matar en nombre de Dios. Si yo estoy con Jesucristo, y después que yo he dejado todo para seguir a Jesucristo, Él me dice a mí todas estas cosas, mientras yo estoy caminando con Él, mi sentido de pertenencia, mi sentido de ser parte del pueblo de Dios empieza a sufrir. De hecho, cada vez que yo trato con un problema, o con un conflicto, o con una lucha de alguien, o con una situación que me buscan, pastor, y quiero tratar con algo, yo siempre exploro el sentido de pertenencia familiar. Siempre lo hago. No porque yo soy chismoso y me gusta saber la vida tuya, sino porque si tú tienes un papá que no estuvo presente y te abandonó y se fue, a veces eso tiene efectos en ti. Si tú tienes una mamá que no estuvo presente y se fue, a veces eso tiene efectos en ti. Y esos efectos se van relacionando después en cómo tú haces familia, cómo tú te ves a ti mismo, cómo tú te sientes contigo mismo. Eso pasa. Todo el mundo le pasa. Si tú tuviste que irte de tu familia a una edad muy temprana, también eso te afecta también. ¿Por qué? Porque todo ser humano busca sentido de pertenencia. Y la pertenencia a algo, a alguien, te causa identidad. Y esa identidad te da seguridad en quién tú eres. ¿Estás conmigo? No están conmigo. Muy bien, no ha pasado nada. El asunto es que en medio de todas estas cosas, Jesucristo dice esto. Y si yo fuera un discípulo en aquella época, yo les prometo a ustedes que yo estuviera muy preocupado con todo lo que Jesucristo me está diciendo. Porque básicamente todo lo que yo creía se está rompiendo. Hasta que entonces llega el momento donde antes de Jesucristo morir hace una oración tan poderosa que cambiaría toda mi perspectiva en cuanto a lo que Jesucristo está diciendo. Por eso me gustaría que leyéramos toda la oración del capítulo 17 y tenme paciencia porque vamos a leer bastante hoy. Versículo 1, Jesucristo comienza diciendo en Juan 17: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, y como le has dado potestad sobre toda carne. Yo escucho a Jesucristo orando así, que le está orando frente a sus discípulos, y la primera pregunta que yo me haría es: ¿hora? ¿Hora de qué? ¿De comer? ¿Hora de qué? ¿De irme? ¿Hora de qué? ¿De correr? ¿Hora de qué? ¿Hora de dormir? ¿Hora de qué? ¿Qué hora está hablando Jesucristo? Y cuando vas al versículo 2 te dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, lo increíble es que la oración de Jesucristo, antes de morir, está hablando de su cruz, está hablando de que Él tiene que morir por nosotros para darnos vida eterna y darnos un sentido de pertenencia que es mayor que cualquier sentido de pertenencia humano que tú puedas tener. Porque cuando Jesucristo dice la hora que yo sea glorificado, es decir, la hora, y ahorita vamos a ver que está hablando de su muerte en la cruz, y dice dar vida eterna, eso me deja a mí saber ahora que Jesucristo me está diciendo que tiene que irse, no porque Él no quiere estar conmigo, o no porque Él me quiere abandonar, o no porque es un hombre mujeriego que se encontró a otra mujer más joven que mi mamá y Él quiere dejarla y dejarme a mí con mi mamá para que mi mamá me cuide, o una mujer que se encontró un hombre con más plata que mi papá y pues quiere botarlo pues. Sino que Cristo está diciendo: me tengo que ir porque en la cruz del Calvario tengo que demostrar otro sentido de pertenencia que ustedes nunca han experimentado. Que siendo imperfectos y siendo personas que no tienen nada que sea bueno, porque los discípulos, mira, el que ha estudiado la vida de los discípulos sabe que esos tipos eran terribles. Y no me vengas a decir San Tomás. Sí, San Tomás era un pedazo incrédulo.
No me vengas a decir San Pedrito. ¿Qué San Pedrito? ¿Qué es Pedrito? Pedrito, mire, sacaba la espada cuando no tenía. Peleaba con todo el mundo. Después de ser apóstol, ya que estaba ya viejo, hasta medio racista era el tipo. Pablo tiene que confrontarlo públicamente. Juancito, mira, Juancito, con todo lo bueno que sea Juancito en el libro de Apocalipsis 2 veces se postra a adorar 2 ángeles. Y los ángeles se asustaron. Chicos, me van a botar del cielo, tú no te puedes postrar a adorarme, papá, párate. Tú no entiendes que si tú me das a mí la oración, me botas a mí del cielo. Párate, chico. Entonces el asunto es que nosotros a veces creamos estas imágenes de los hombres y las mujeres de Dios, grandes, poderosos, llenos del poder de Dios, aleluya. Te tengo noticias, eran igualitos a ti que yo. Cuando se paraban de mal humor, era un problema estar con ellos, igualito como un problema estar contigo cuando estás de mal humor. Que nadie te aguanta. Te tengo noticias, tenían tentaciones igualitos que tú y que yo. Y Cristo está diciendo, yo tengo que morir en la cruz de Calvario para darles vida eterna a ustedes que no merecen la vida eterna. El sentido de pertenencia crece mayor. ¿Sabes por qué? Porque ahora cuando yo veo a Jesucristo, no lo veo como aquel que va a liberarme de un problema político en el país, o un problema político con un grupo que nos está oprimiendo. No. Ahora yo veo al que me amó tanto que estuvo dispuesto a morir por mí siendo yo imperfecto en esa cruz. Ahora yo sé que mi valor para Jesucristo, cuántas peleas yo puedo hacer por Él. Mi valor por Jesucristo es su propia sangre derramada en la cruz de Calvario. Y ese sentido me hace a mí saber ahora que yo no soy hijo de cualquiera. Yo soy un hijo de un padre que me amó a tal punto que envió a su hijo unigénito para que muriera por mí sin yo merecerlo. Eso me hace a mí tener sentido de pertenencia, sentido de ser pueblo de Dios. Por eso es que lo que Cristo está diciendo aquí es tan poderoso. Sí, me voy, me tengo que ir, los van a matar, todo lo demás, pero yo voy a morir por ustedes. Dios mío, qué mayor forma de enseñar el amor que Dios puede tener por uno. Después el versículo 4 te dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hacer eso, nació, caminó entre nosotros a morir. Y Él dice, ya el tiempo está llegando, he cumplido la voluntad del Padre, he glorificado al Padre. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto es muy importante, porque a lo mejor tú estás aquí hoy y para ti Jesucristo fue un gran maestro, un gran profeta, un gran filósofo o quizás un lunático. A lo mejor tú dices, Jesucristo fue un lunático, pobre tipo, muy buenas obras, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo respetaba, pero el tipo estaba desquiciado, decía que era el Hijo de Dios. Si tú le preguntas a Jesucristo quién es Él, su respuesta es, yo estaba antes de la fundación del mundo con el Padre. Su respuesta es, señores, tengo que decirles que yo soy desde antes de ser. El mismo Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, te habla de esto. Te dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si yo voy a hacer una traducción literal de la palabra que nosotros hemos traducido como verbo al español, la palabra en griego es logos. Y se va a hablar de la palabra logos, que de paso era un término filosófico que los griegos usaban y que Juan no fue el primero en escribirlo, sino que Tales de Mileto fue uno de los primeros en escribirlo, un filósofo de la época ateniense entre el 450 a.C. Yo tengo que saber que una traducción fidedigna al texto sería en el principio, el logos, el verbo, traducido al español, el origen de todo lo que existe. Ya era. Y después te dice, y el origen de todo lo que existe, el logos, el verbo, era con Dios, otras palabras, en el mismo nivel con Dios. Y después te dice, y el origen de todo lo que existe era Dios. Bajas al versículo 14 de Juan capítulo 1 y te dices, y el origen de todo lo que existe, el verbo se hizo carne. Y anduvo entre nosotros, como el unigénito del Padre. El asunto es que Cristo está hablando acerca de sí mismo y Él no está diciendo, yo no soy un buen profeta, yo no soy un lunático, yo no soy un buen maestro, yo no soy un líder político, yo soy el origen de todo lo que existe, yo soy el logos de Dios, yo soy el verbo. Es lo que está diciendo Jesús. Y está diciendo, antes que el mundo se formase, yo ya era, yo ya estaba. Y esto es importante porque esto es una declaración de quién pensaba y quién decía Jesucristo que Él era. Pero seguimos leyendo, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Eso sí es importante. Han guardado tu palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque el primer ataque que Satanás hace en tu vida, y no te estoy diciendo por ti, te estoy diciendo por mí.
Satanás siempre te va a atacar en varias áreas de tu vida, pero una área en particular es la palabra de Dios. Métete eso en tu cabeza. O te lleva a un sitio donde la palabra la manipulan y deja de ser palabra. O te hace perder fe en la palabra y ya no crees en la palabra. O te mete un bombardeo, dice, hey, yo el sábado yo no puedo, el domingo yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Perfecto, todavía es un domingo, no ha pasado nada, pues estás trabajando. Pero entonces el próximo domingo también tienes que trabajar. Entonces estoy cansado el tercer domingo y me voy para la playa porque he trabajado domingos consecutivos y no he descansado. Entonces el cuarto domingo, pues que llegó familia de Venezuela, pues entonces como llegó familia de Venezuela, pues domingo 1, 2, 3, 4, primero playa, después familia. Y el quinto domingo, pues ¿para qué voy a ir? Si tengo 4 que no he ido más, ¿para qué voy a escuchar palabras? No ha pasado nada. Y cuando vienes a ver, entonces bueno, ya tengo 5 domingos, pero el sexto es que me salió un viajecito para la Conchinchina y pues como yo siempre he querido ir a la Conchinchina, pues voy a ir ahora para la Conchinchina, pues. Y cuando vienes a ver, ya no estás viniendo al servicio los domingos, ya no estás leyendo tu Biblia y se la lees como aquí dice que el Señor provee. Gracias, Señor, necesito dinero. Gracias, provee para hacer todos los viajes. Y cuando vienes a ver, pues la palabra simplemente pues se convierte en un amuleto de suerte. La pones en tu carro y tienes un accidente y por la Biblia no choqué. Gloria a Dios, aleluya sea el Señor. Por este amuleto. Vas a tu casa y tienes la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23. Murió una cucaracha encima de la Biblia y dice, vieron, está protegiendo la casa la Biblia. El asunto es que la Biblia te dice aquí que Jesucristo dijo, ellos han guardado tu palabra. Y sigue diciendo, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y creo que aquí es donde yo tengo que comprender esto, porque la palabra de Dios te cubre a ti de una forma que es increíble. Dice el versículo 9 y 11, te dice, yo ruego por ellos. 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Padre le pide a ellos, literalmente, que sean un solo grupo, que sean un solo pueblo, que tengan un mismo propósito, una misma visión, una misma relación, una misma forma de ver las cosas. Eso es lo que el Padre les dice a ellos. Después el versículo 13 te dice, pero ahora voy a ti. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Sigue con la palabra nuevamente, creo que eso es importante. No, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y te dice que los guardes del maligno. Y creo que esa frase, que los guarda del maligno, me recuerda a mí al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, donde Jesucristo literalmente te está haciendo la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, y líbralos del mal, te dice, tú no dejes caer en tentación, mas líbralos del maligno, te dice literalmente la palabra. Nosotros hemos traducido como líbralos del mal. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que Satanás anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios no solamente te dice eso, sino también te explica a ti claramente que la palabra de Dios me cuida, me protege si está en mi corazón y yo la vivo y yo la practico. Y Jesucristo le dice al Padre, guárdalos del maligno, no permitas que el maligno venga a atacarlos. Y el versículo 17 te da una clave que hoy quiero darte en tu corazón para que lo atesores en tu forma de vivir. Te dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos no me santifico yo mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque santificado significa simplemente ser apartado para Dios. Cuando tú eres santificado, quiere decir que Dios te apartó para Él. Tienes tu sello, le perteneces. Cuando Satanás te ve, te dice, este es de Dios, no puedo tocarlo. ¿Por qué dice Jesucristo, santifícalo en tu verdad? Tu palabra es tu verdad. Bueno, porque como te expliqué ahorita, Satanás siempre te quiere alejar a ti de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Él siempre va a atacar la palabra en tu vida. ¿Sabes por qué? Te doy un consejo. Si quieres tomarlo, tómalo. Si no lo tomes, yo lo practico en mi vida. Cuando yo tengo una tentación, igualito como tú también la tienes. Cuando tengo una lucha, igualito como tú también la tienes. Cuando tengo una debilidad, igualito como tú también la tienes. Lo que yo he aprendido a hacer con el tiempo es que yo agarro versículos bíblicos que tratan con mi lucha, mi tentación, mi debilidad, mi ansiedad, mi depresión, cualquier cosa que yo tengo. La escribo en un papel, las guardo en mi teléfono y cuando el pensamiento viene yo busco la palabra inmediatamente. ¡Pah!
Entonces, en vez de durar horas pensando en algo que es una tentación, una lucha, una habilidad, yo agarro la palabra y empiezo a reemplazar la lucha, la tentación, la habilidad, la ansiedad, la mentira que yo estoy creyendo, y empiezo entonces a reemplazarlo por la verdad de Dios en mi vida. Y empiezo a llenar mi mente de lo que la palabra de Dios me dice. Mire, muchas ansiedades que la gente tiene son mentiras. De hecho, el 97% de las preocupaciones que tú tienes nunca van a ocurrir. Hay un 7% que se ocurre, pero hay un 93%, pero hay un 7% que ocurre, un 93% que no ocurre. Entonces, yo no puedo dejar que una ansiedad, una preocupación, una mentira, algo que yo he empezado a creer por X causa, se convierta en más poderoso que la verdad de Dios que antes de la fundación del mundo ha estado ocurriendo en nuestra vida. Y que la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Yo no puedo permitir que mi falta de fe sea mayor que la verdad de Dios en su palabra. Y Satanás sabe eso. ¿Por qué? Porque cuando Satanás tienta a Jesucristo en Lucas capítulo 4, le dice, escrito está, a los ángeles guardará cerca de ti. ¿Qué hizo Jesucristo? 3 veces fue tentado, 3 veces respondió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Por qué? Porque lo único que te ayuda a ti a vencer la tentación tiene nombre y apellido: la unción del Espíritu Santo a través de su palabra. Y Cristo está diciendo, santifícalo en tu palabra es verdad. Oye, ¿me tienes depresión? Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a llenarte la palabra de Dios. ¿Tienes ansiedad? Empieza a llenarte de las promesas de Dios en tu vida, que eso sí pasa, de verdad. ¿Tienes tentación? Empieza a llenarte de la palabra de Dios en tu vida. ¿Tienes una adicción? Empieza a llenarte de la palabra de Dios en tu vida. Y tú vas a ver entonces lo que Cristo dice, santifícalos. ¿Por qué? Porque la palabra aparta tu mente, aparta tu corazón, aparta tu forma de ver. ¿Por qué? Porque eres parte del pueblo de Dios. Te invito a que digas conmigo hoy, somos su pueblo. ¿Tú crees eso? Porque si no lo crees, de nada te sirve. Y yo tengo que tener esto en mi mente. Versículo 20. Mas ruego solamente por estos, sino también por aquellos que hay de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, te tengo noticias. Antes de que tú nacieras, ya Cristo estaba orando por ti. Eso es igualito. Antes que mis hijas nacieran, yo estaba orando por mis hijas. Antes de yo saber que mi esposa está embarazada, yo estaba orando por los niños míos. ¿Y sabes qué? Estoy orando por mis nietos que todavía no tengo. ¿Y sabes qué? Estoy orando por mis bisnietos que todavía no tengo. Y estoy orando por mis tataranietos que todavía no tengo. Y Cristo oró por ti antes que tú conocieras de Él. Y dijo, hey, guárdalos, cuídalos, protégelos, dale la palabra, que la palabra no sea adulterada, porque Satanás siempre quiere adulterar la palabra. Lo hizo con Cristo en el capítulo 4 de Lucas. Tomó la palabra de Dios y la transversó. Y si Cristo hubiera hecho caso, porque dice la palabra de Dios dice, entonces hubiera habido un problema teológico grave en la Trinidad. El asunto está en que Jesucristo empieza a hablar por protección y todas estas cosas, pero después te dice, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y me gustaría hacer una pausa en estos versículos rápidamente. Mire, yo estoy harto, y lo digo públicamente, que quede grabado, no me importa. Estoy harto de que la gente me venga a decir, Juan Calvino dijo tal cosa, Wesley dijo tal cosa, Seymour dijo tal cosa, Lutero dijo, Zwingli dijo. Tipo está muerto hace 500 años atrás, ¿qué me importa a mí lo que ellos dijeron? Si la Biblia está escrita clara y raspada. Sí, pero es que tú tienes que entender que Calvino habló acerca de tal y tal. Entonces es una pelea porque Calvino tiene razón y los wesleyanos no tienen razón y los pentecostales no tienen razón y los luteranos no tienen razón. Entonces los luteranos pelean porque ellos tienen razón, los pentecostales no tienen, los pentecostales pelean porque los bautistas no la tienen y los luteranos no la tienen. Entonces esto es demasiado para mi cabeza, me estoy viendo loco. Porque la realidad es que ni Wesley, ni Calvino, ni Zwingli, tú quizás dices, pastor, ¿qué están los fundadores de todas las ramas ahorita cristianas que existen hoy en día? Ninguno de esos tipos murieron por ti en la cruz del Calvario, fue Cristo el que murió por ti. Entonces la gente pierde tiempo discutiendo en tonterías que no tienen sentido.
no se puede cantar de esa manera, que cantando tiene que hacer solamente con ciertos instrumentos, que la Biblia hay que leerla de esta manera, que la voz tiene que tener este efecto, que la oración se puede o no se puede hacer esto, que si se puede decir, que en la música no puede haber batería, que puede haber batería. ¿En serio? ¿Cristo murió para que nosotros pasáramos tiempo peleando en quién tiene la razón? O sea, que la muerte de Cristo se resume en quién de nosotros tiene la razón. Un pueblo dividido para un Cristo que murió por todo el mundo, que lo acepte a Él. El conflicto está para mí en que la iglesia pierde tiempo en peleando que si las bancas tienen que ser azules, rojas, amarillas, moradas, violetas, color rosado, color de todo, que si el techo no puede ser negro, que porque las luces están tenues, que necesitamos más luz, que no sé que si hay más luz porque no tenemos luces tenues. Mire, le decía algo. La iglesia del siglo I no peleaba por estas tonterías. Morían abrazados en los círculos romanos. No peleaban por estas tonterías, morían ante tribunales, los mataban como perros, los mataban a todos. Y no estaban peleando, yo creo en Pablo, yo creo en Pedro. Todos decían, Cristo murió por nosotros. La iglesia no puede seguir discutiendo en tonterías. Ahora, cosas que la iglesia sí fija posición, y ahí yo sí pongo raya. Cristo nació una virgen, yo no puedo evitar eso. Eso está en la Biblia. Es el Hijo de Dios que se humanó, yo no puedo negar eso. Eso para mí es ABC del Evangelio. Se hizo carne, anduvo con nosotros y murió, y al tercer día fue resucitado después de haber sido sepultado. El que me niega a mí eso tiene un problema bíblico, no puede ser cristiano. Cristo viene de nuevo, eso yo no puedo negarlo. Entonces hay cosas donde la iglesia no puede seguir discutiendo. El pueblo de Dios no puede seguir peleando por boberías. Porque mientras el pueblo está peleando, hay un enemigo allá afuera que no está dividido y está lavando el cerebro de nuestros hijos, está atacando a las iglesias, está dividiendo iglesias siguen cerrándose, pastores y líderes cayendo en pecados como locos y el pueblo de Dios peleando por tonterías. Cuando la Biblia nos manda a nosotros a vivir en la palabra de Dios lleno del poder del Espíritu Santo y que esa palabra nos protege. Entonces, iglesia, somos un pueblo. En todo lugar donde el nombre de Cristo sea anunciado genuina y bíblicamente, son tus hermanos en Cristo y son parte del pueblo de Dios. Sencillo. No importa el país que sea, el idioma que sea o la denominación cristiana que sea, siempre y cuando sea anunciado Cristo bíblicamente y genuinamente. Sencillo. Tú no vas a llegar al cielo y vas a decir, tu tarjeta, yo soy miembro de Sunrise. Ay, VIP, váyase para allá. Estuve con el pastor Moisés. Ah, no, lo mejor del mundo. El mejor, no, con el pastor Moisés para allá. Es más, hasta allá puedes recibir la piña colada, que esa no te va a emborrachar, porque aquí el cielo, el alcohol no hace efecto. Bebe todo lo que quieras. VIP con el pastor Moisés, porque ese hombre es especial. Tú vas a llegar al cielo y dices, estoy con el pastor Moisés, y decir, sí, nosotros lo conocemos, tú no has llegado, espérate, llega dentro de poco. Si no te dedica la línea, vete con todo el mundo. Porque no hay nada especial. Pero tú dices, yo estoy aquí, aquí está el sello de Cristo en mi corazón. Bienvenido, papá. VIP, ¿quieres un cafecito colombiano? Siéntese a tomar un cafecito colombiano ahorita mismo aquí. Qué bendición, una empanada argentina, con chimichurri, y qué rico. Quiero unas pupusitas. Porque cuando tú dices que tú eres de Cristo, tú eres recibido como VIP. Pero si tú dices que tú eres de Pablo, de Cefas, del otro, ¿qué VIP te van a dar? ¿Acaso murió Pablo por ti? El mismo Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que entre vosotros hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por eso es que yo siempre digo que la mejor iglesia es la iglesia perseguida. Hasta el día de hoy mantengo esa postura y lo voy a creer. La mejor iglesia es la iglesia perseguida. Porque mientras la iglesia es próspera, se ponen a pelear por tonterías. Pero cuando la iglesia es perseguida, no hay tiempo para pelear por tonterías. Todos están corriendo juntos, todos están metidos juntos, todos están leyendo la Biblia juntos, todos están buscando. Porque no hay tiempo para pelear por tonterías. Y Cristo dice que seamos unidos. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia no está unida, ¿tú sabes lo que pasa? Estamos gritando al mundo que el Padre de Jesús no son uno. Cuando la iglesia no está unida, estamos diciendo al mundo que todo lo que nosotros predicamos es mentira.
Así que tengo consejos hoy. Si no te gusta tu hermano de mano derecha, pídele a Dios que te enseñe a que te guste tu hermano de la mano derecha. Si no te gusta tu hermano de la parte de atrás o de la mano izquierda, de la mano de frente, pídele a Dios que te enseñe a que ames a tu hermano o a tu hermana. Porque el pueblo de Cristo no es llamado a estar en desunión. Hasta la unidad se ve en Dios mismo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una Trinidad perfecta, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son las mismas personas, pero son iguales en esencia, lo que los hace ser quienes son Dios, y en naturaleza, que son Dios. La unidad está en todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha hecho tiene su marca, el sello de que Dios es un Dios unido. Y yo tengo que comprender esto. Por eso es que Jesucristo dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo glorifico a Dios, el Espíritu Santo entra en mi corazón, me hace templo de Él, y yo puedo entonces moverme en la unidad de lo que Dios está haciendo en mi vida. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo los conozca, que tú me enviaste a los que has amado, a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24, 26, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que sean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso hoy quiero invitarte que sepamos que nosotros somos su pueblo. Antes de que tú aceptaras la obra de Jesucristo, Jesús ya oró al Padre por ti y le pidió que como pueblos llamados a vivir para Él, somos llamados a amar como Él, somos llamados a ser unidos. Esto refleja el amor del Padre en nosotros. Y esto me lleva a mí entonces a varias cositas rápidamente que quiero decirte. Y es que somos llamados a vivir a una independencia del mundo. Esto no te hace marciano, no quiero que actúes como un marciano, tú vives en la tierra. ¿Okay? No quiero que te sientas mejor que nadie. Tú eres igualito que todo el mundo, la diferencia es que tú tienes el sello VIP de Cristo en tu vida. Pero quiero que te metas esto en la cabeza. Dios te ha llamado a vivir una independencia del mundo. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17 te dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno anda al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y eso es una lucha que todo el mundo tiene. Los deseos de los ojos, es una lucha que muchos tenemos también. Y la vanagloria de la vida, una lucha que muchos tenemos también. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo quiero invitarte hoy a comprender que tú como cristiano eres llamado a vivir en independencia del mundo. No que eres un terrícola fuera del mundo, sino que tú no tienes que ajustarte a las líneas de pensamiento del mundo. Y por eso quiero invitarte a que no ames al mundo más de lo que tú eres llamado a amar a Dios, y que no ames al mundo más de lo que eres llamado a tu hermana, a tu hermano. La otra cosa es depender de Dios. Todos tenemos que depender de Dios. Así como tenemos que aprender a vivir en independencia del mundo, tenemos que aprender a vivir en dependencia de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios me manda a mí a depender de Él y a renovar mi mente en Él. ¿Cómo renuevo yo la mente? Con la palabra de Dios, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, malas noticias para los cristianos que no leen la Biblia. Tu mente no está siendo renovada. Buenas noticias para los cristianos que leen la Biblia. Tu mente está siendo renovada. Malas noticias para los cristianos que no leen la Biblia. Puedes caer en tentación más fácil que los que leen la Biblia. Buenas noticias para los cristianos que leen la Biblia. Cuando venga el ataque del maligno, la palabra de Dios viene en ti y hace su efecto. Entonces, métete esto en la cabeza. Y finalmente, ser parte del pueblo de Dios nos manda a nosotros a mantener relaciones saludables unos con otros. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que su pueblo sea unido. Así que, iglesia, vamos al punto final. Si eres pueblo de Dios, tienes que vivir en unidad, no puedes vivir dividido. Porque el que ha buscado división desde el principio en el cielo tiene nombre y apellido, se llamaba Lucifer. Todo lo que Dios toca lo unifica y todo lo que Satanás toca lo divide. Métete eso en la cabeza.
Entonces, el pueblo de Dios tiene que tener el sello de la unidad de Dios. Por eso, el Evangelio nos dice a nosotros en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A mí me gustaría invitarte hoy a que estés en pie. Y vamos a hacer un acto de fe que tiene que ver con la unidad del pueblo de Cristo. La iglesia se reunía todos los domingos, en la época primitiva de la iglesia, a compartir la comunión. Y hoy vamos a compartir la comunión. Si tú no tienes los elementos, por favor, levanta tu mano y los hermanos diáconos y diaconisas o los ujieres que están con nosotros te van a ayudar a mandar la comunión. Le pido a Felipe que nos dirija en la comunión hoy. Buenos días, hermanos. Me han preguntado, hermanos, que si a personas que no son miembros de Sunrise, que si pueden participar de la comunión. Y la respuesta es sí. No importa si tú no eres miembro de Sunrise, no importa si vienes de otra iglesia o vienes de otro país a visitar a tus familiares. Lo que importa es que seas miembro del cuerpo de Cristo, amén, para participar de la cena del Señor. Si tú no tienes los elementos, si no agarraste los elementos al entrar en las puertas, simplemente levanta tu mano y nuestros hermanos sugieres te estarán llevando uno. ¿Sí? Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan, hermanos. Lo partimos, lo quebramos y comemos. Versículo 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos, hermano. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este hermoso sacrificio, Señor. Este sacrificio perfecto, Padre, en la cruz del Calvario, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestro rumbo, Señor, si tú no hubieses entregado, Padre, tu vida en esa cruz? Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos, Señor, a siempre estar tomados, Señor, de tu mano. Padre, gracias te damos en tu nombre. Amén y amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor, hermanos, y continuemos alabando su nombre? Quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy y tú quieres tomar la decisión de recibir a Jesús, que tomes esa decisión. Mientras hago esta invitación, quiero invitarte a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañero de oración, te voy a invitar que pases al frente y prepárate para orar por cualquier necesidad que hoy sea presentada ante ti. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, Jesucristo quiere invitarte hoy a que tú le recibas a Él y le digas: yo soy tuyo, yo quiero que tú me des entrada a tu presencia.
para ser parte del pueblo de Dios. Si tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que donde estás, tú hagas esta simple oración conmigo. Si lo estás viendo en las cámaras, te invito a que hagas esta oración conmigo y nos dejes saber si la hiciste para nosotros poder después hablar contigo y dejarte saber los pasos que puedes seguir tomando. Si tú estás aquí hoy o estás en las cámaras y tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, haz esta oración conmigo, que es sencilla, pero es una oración de fe. Y conmigo: Señor Jesús, te doy mi vida, la entrego en tus manos. Reconozco que tú moriste por mí, que resucitaste por mí y que vienes por mí. A partir de hoy soy tuyo, en el nombre tuyo te lo pido, Padre. Amén y amén.